Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta aula virtual. Continuamos en este segundo vídeo con la serie de electromagnetismo. Ya habíamos visto en vídeos anteriores que un campo magnético puede ejercer fuerzas sobre cargas en movimiento y para que eso pasara las cargas deben estar, como acabamos de decir, en movimiento. Un campo magnético no ejercerá fuerzas sobre cargas en reposo. Y lo que vamos a ver esta vez es que se pueden crear campos magnéticos a partir de cargas eléctricas en movimiento o a partir de corrientes eléctricas. Veremos qué es lo que llevó al descubrimiento de estos fenómenos y veremos a lo largo de vídeos posteriores aplicaciones prácticas de todo esto. Observamos que al acercar una aguja imantada a un conductor eléctrico por el que circula una corriente, ésta se desvía de su posición y se coloca perpendicularmente al plano del conductor. Esto fue lo que llevó a Christian Ørsted, físico danés, en 1820 a deducir que el movimiento de cargas eléctricas era capaz de producir campos magnéticos. Christian Ørsted fue uno de los precursores del descubrimiento de la relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. Si colocamos varias agujas imantadas, o lo que es lo mismo, por ejemplo, unas brújulas en un plano perpendicular a un conductor por el que circula corriente, podemos observar cómo se desvían en la dirección del campo magnético creado por este elemento de corriente. Las líneas de campo magnético son curvas cerradas que rodean al conductor. Recordad que definíamos el vector intensidad de campo en cada punto del campo magnético como un vector tangente a esa línea de campo. Las agujas se orientan en esa dirección en cada uno de los puntos. Podemos utilizar lo que denominamos ley de la mano derecha para determinar el sentido del campo magnético. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, con nuestra mano derecha vamos a hacer como si cogiéramos el conductor, ¿vale? Y con el pulgar señalaremos la dirección y sentido de la corriente eléctrica que circula por dicho conductor. Entonces, la punta del resto de los dedos nos va a indicar el sentido del campo magnético generado por ese elemento de corriente. Otro método que podemos hacer servir para hacer lo mismo es utilizar la denominada regla de Maxwell. ¿Qué nos dice esta regla? Pues nos dice que el sentido de las líneas de campo vendría marcado por el giro que tendría un tornillo cuando al girarlo avanzara en el sentido de la corriente. Imaginad que movemos con un destornillador, ¿vale? El tornillo haciendo que avance en el sentido de la corriente. Pues las líneas del campo magnético irán en ese sentido de giro. Si la corriente fuese en sentido contrario, haríamos girar el tornillo al revés. Por lo tanto, las líneas de campo irían en sentido opuesto. A veces veréis las líneas de campo representadas por puntos, por unos puntitos y cruces. ¿Qué quiere decir esto? Esto simboliza las líneas de campo cuando éstas van dirigidas perpendicularmente al plano que estamos mirando directamente en nuestra pantalla del monitor, en nuestro PC, en nuestro móvil. Imaginaos el vector campo magnético como una flecha. Pues el puntito representaría la punta de la flecha, ¿vale? Que está dirigido en sentido hacia nosotros, es decir, perpendicular al plano que estamos mirando. Y si en lugar de eso vemos una cruz, pues imaginaos las aspas de la flecha, las plumas, la parte de atrás de la flecha. Eso nos indica que el vector campo magnético va dirigido también perpendicularmente al plano que miramos, pero hacia adentro, alejándose de nosotros. Por tanto, también podemos representar la dirección y sentido de los vectores campo magnético generado por un conductor por el que circula corriente de esta manera. Los vectores campo magnético en el plano de la pizarra, en el caso de la pantalla en nuestro caso, por esta zona de aquí irían dirigidos hacia afuera, ¿vale? Hacia nosotros, y aquí, en este otro lado, hacia adentro, se alejaría de nosotros. Resumiendo,
El hecho de que las corrientes eléctricas desvíen agujas imantadas colocadas en las proximidades de un conductor por el que circula corriente eléctrica indica que a su alrededor se crea un campo magnético. Fueron Ampère y Laplace quienes dedujeron la relación entre la intensidad de la corriente y el campo magnético creado en un punto cercano al conductor. La inducción del campo magnético creado en un punto del espacio por una corriente rectilínea, ¿vale? Por un conductor rectilíneo, es proporcional a dicha corriente e inversamente proporcional a la distancia del punto al conductor. En el vacío, esa constante de proporcionalidad tiene un valor que vale mu sub 0 partido por 2pi, siendo mu sub 0 lo que llamamos la permeabilidad magnética en el vacío, cuyo valor es de 4pi por 10 elevado a la menos 7 teslas metro partido por amperio. La expresión general de la inducción magnética queda entonces de esta manera, sustituyendo el valor de la constante en la expresión que tenemos arriba. A partir de la expresión anterior que acabamos de ver, deducimos la ley de Biot-Savart. Esta ley se cumple para puntos que están muy cercanos al hilo conductor cuando dicha distancia, ¿vale? La distancia del punto al conductor es mucho más pequeña que la longitud del conductor. Bueno, supongamos una carga eléctrica que circula por el conductor. Pues si la carga se mueve a una velocidad v por el conductor, produce un campo magnético en un punto igual que el que produciría una corriente de intensidad I en dicho conductor. Si dividimos el conductor en pequeños diferenciales, en pequeños elementos, ¿vale? Elementos muy pequeñitos, diferenciales de L infinitesimales, son segmentos pequeñitos del conductor. El campo magnético creado por uno de esos elementos por los que circularía la carga tendrá como módulo, según la ley de Biot-Savart, esta expresión que tenéis aquí. El ángulo phi es el ángulo entre diferencial de L y el vector posición, ¿vale? El vector distancia de ese diferencial de L al punto P. Esta ley se cumple aproximadamente en todo punto muy cercano al hilo conductor, para un hilo conductor muy largo, siendo R muy pequeña frente a la longitud del conductor. Esta ley se deduce por integración de la ley postulada por Laplace. Resumiendo, ¿qué nos indica esta expresión? Pues que se creará un campo diferencial de B producido en un punto P por la corriente I que circula por el conductor cuando pasa por un elemento de una parte de ese conductor diferencial de L, ¿vale? Muy pequeñita, infinitesimal, al que hemos dado carácter vectorial, de la misma dirección y sentido que la corriente. B será perpendicular al plano formado por R, el vector R, y por L. Fijaos que el ángulo entre R y diferencial de B es de 90 grados. Tenemos esta figura en perspectiva, Todas las líneas de campo serán circunferencias situadas en diferentes planos perpendiculares al conductor y centrados en él, y con el sentido de giro de un tornillo que avanza en el mismo sentido que la corriente. También podemos determinar este sentido por la ley de Maxwell o de la mano derecha, como hemos visto antes. ¿Vale? La dirección del vector campo será tangente en cada punto a la línea de campo, y el sentido de diferencial de B es el sentido del producto vectorial entre diferencial de L y R, o sea, irá hacia allá, ¿vale? En este caso, ¿vale? Fijaros hacia dónde va el vector diferencial de L, ¿vale? Fijaros dónde va el vector R, pues el producto vectorial nos indicará el sentido de diferencial de B. Imaginemos un conductor en forma de espira, un anillo, ¿vale? Por el que circula una corriente eléctrica. Aquí tenemos representadas las líneas de campo siguiendo la ley que acabamos de ver. Coge una sección del conductor y aplica la ley de la mano derecha en cada punto, y veréis que el sentido en el que se dirigen las líneas de campo son estas que hemos dibujado aquí. Vemos que en el interior de la espira el campo se refuerza,
mientras que se debilita por la zona exterior. El valor de B en el centro de la espira de radio R equivale a la suma de las intensidades de campo debida a todos los pequeños incrementos de diferencial de L o pequeños segmentos del conductor en los que se podría dividir la espira. Cada uno de estos pequeños diferenciales de longitud de la espira harán un aporte a la intensidad de campo en el centro de la espira, ¿vale? Imaginaos que lo dividimos en pequeños incrementos de L muy chiquititos, ¿vale? Pues cada incremento de la longitud del conductor hará una aportación a la intensidad de campo en el centro de la espira. Aplicamos la ley de Biot y Savart a todos los pequeños incrementos del conductor y los sumamos todos, ¿vale? Vamos a aplicar la ley anterior, la de Biot y Savart, a cada uno de estos pequeños diferenciales de L. El seno de phi es 1, ya que este ángulo phi es siempre de 90 grados. Pensad que estamos mirando la figura en perspectiva. Phi es el ángulo que forma el vector posición con el vector incremento de L. El valor de la intensidad de campo B en el interior de la espira de radio R por donde circula la corriente equivale a la suma de todas las contribuciones de campo producidas por cada uno de estos elementos incremento de L. Es simplemente aplicar la ley de Biot y Savart a cada una de estas pequeñas secciones del conductor. Podríamos sacar ahora factor común de todos los elementos constantes de la fórmula. Fijaos que mu es una constante, 4pi también, ¿vale? R es constante en todos los puntos porque se trata de una circunferencia y la intensidad lo mismo. Y únicamente nos quedaría sumar todos los pequeños incrementos cuya longitud total sería la longitud de una circunferencia, es decir, 2pi por R. Hemos sacado factor común de todos los valores constantes y luego hemos sumado todos los pequeños incrementos de la longitud del conductor, cuya suma es pues, la longitud de la circunferencia, 2πr. Podemos simplificar entonces de la expresión los valores de pi y de r y nos queda esta expresión que tenemos aquí. La dirección y sentido del campo magnético creado por una espira conductora depende del sentido de la corriente. Para obtenerla a partir de la ley de la mano derecha, ¿vale? Podemos coger con el puño, con el pulgar indicando la dirección de la intensidad de campo y los dedos del resto de la mano nos indicarán la dirección de la corriente. En una espira, las líneas de campo entran por una cara y salen por la otra. Cogemos la espira y la ponemos aquí, la colocamos aquí de esta manera, así para que lo veáis más claro. Las líneas de campo entran por un lado de la espira y salen por el otro. Al igual que nombrábamos los imales con su polo norte y su polo sur, podemos hacer lo mismo con una espira. La espira tendrá una cara norte y una cara sur, un polo norte y un polo sur. El norte será por donde salen las líneas de campo y el sur por donde entran las líneas de campo a la espira. Podemos saber qué cara es el polo norte y qué cara es el polo sur. ¿Cómo? Pues nos fijamos en el sentido de la corriente. Si el sentido de la corriente es el sentido de las agujas del reloj, va en el sentido de las agujas del reloj, estaremos frente a la cara sur. Las líneas de campo magnético entran en la espira, van hacia adentro. Y si el sentido de la corriente es antihorario, estamos frente a la cara norte. Las líneas de campo salen de la espira, van dirigidas hacia afuera, hacia nosotros en este caso, mirando la espira desde esta perspectiva. Acordaos de cómo representábamos las líneas de campo perpendiculares al plano que estábamos mirando. En el polo sur, las líneas de campo entran, por tanto las simbolizaremos con aspas, mientras que en el polo norte las líneas de campo salen. Las simbolizaremos por puntos. Las corrientes eléctricas crean campos magnéticos a su alrededor, eso ya lo hemos visto. En la figura que tenemos aquí podemos ver las líneas de campo magnético creados por una espira conductora, eso ya lo hemos visto también. Y en esta otra de aquí lo que tenemos es un solenoide. Estas son las líneas de campo que crea un solenoide. Un solenoide no es más que un conductor enrollado en forma de hélice por el que pasa una corriente eléctrica. Se considera que un solenoide es largo cuando su longitud es 10 veces el radio de una de las espiras.
Cuantas más espiras tenga el solenoide, el campo magnético en su interior se verá reforzado. El campo magnético creado en el interior del solenoide tiene una serie de propiedades. Es uniforme en su interior excepto en los extremos. Y el valor del campo es proporcional a la intensidad de corriente y al número de espiras que tiene por unidad de longitud. B es igual a K por N por I. K es una constante de proporcionalidad. N es el número de espiras por unidad de longitud y I es la intensidad de corriente que circula. K es una constante de proporcionalidad y depende de las unidades utilizadas. Ya lo hemos visto antes. En el sistema internacional, K, ya lo hemos visto, vale 4pi por 10 elevado a menos 7 teslas por metro partido por amperio. Es la permeabilidad magnética en el vacío, mu sub 0. ¿Vale? Se designa por esta letra griega, mu y sub 0. N minúscula es el número de espiras por metro de longitud. Y N mayúscula, es el número total de espiras. Según esto, el campo en el interior del solenoide tiene este valor en el vacío, sustituyendo la expresión que teníamos inicialmente. En general, en cualquier punto, el campo magnético B es igual a mu por N por I, es decir, la permeabilidad magnética por N por I. Y en la expresión de arriba, N mayúscula es el número de espiras. En la minúscula es el número de espiras por unidad de longitud. Mu es la permeabilidad magnética del medio que se acostumbra a indicar en relación al vacío. Mu es igual a mu sub R partido por mu sub 0, donde mu sub R es la permeabilidad relativa respecto del vacío. Igual que pasa con una espira, pues con un solenoide tendremos también una cara norte y una cara sur. De la cara norte salen las líneas de campo y por la cara sur entran las líneas de campo. Bien, de momento lo dejamos aquí, pero no terminamos con el campo magnético. Veremos en vídeos sucesivos cómo un campo magnético además puede ejercer fuerzas sobre conductores. Si es capaz de ejercer fuerzas sobre cargas, también lo podrá hacer sobre conductores por los que circula corriente eléctrica, es decir, por los que circula cargas. Y más adelante veremos también cómo campos magnéticos son capaces de generar corrientes eléctricas inducidas. Eso más adelante. Venga, yo soy Marcos, un saludo a todos y nos vemos.